Sean bienvenidos, jóvenes, a la primera sesión de la materia de Cálculo 2, clase virtual de la Universidad NUR. Hoy viernes 8 de mayo del 2020, ¿no? Estamos comenzando esta primera sesión. Principalmente vamos a tocar ejercicios referente a los últimos ejercicios hoy día, referente a las integrales definidas con cálculos de áreas. Me hacen recuerdo el último ejercicio que hicimos el día martes, por favor. ¿Cuál fue el último? Les di, creo, de tarea unos cuantos ejercicios para que suban a la plataforma, ¿no? A ver, ¿cuál fue el último ejercicio? ¿El de tarea o el que hicimos? El que hicimos en clase. Era integral de 3 arriba menos 2 abajo, paréntesis, x3 menos x2 menos 6x, paréntesis, por dx. ¿Me repite la función? ¿Qué función era? Solo la Integral función. No la integral, la función, lo que es la ecuación. x3 menos x2 ¿Ya? menos 6x. Uy, estamos atrasadísimos con ustedes. Claro, pues una semana no pasamos clases, ¿no? Con referencia al feriado institucional y al feriado nacional que fue el 1 de mayo, ¿no? Sí. Ups, entonces vamos a atrasarnos con ustedes una clase más entonces. Bueno, pensé que hoy día terminamos, pero no nos va a dar el tiempo para ahora. Escriban por favor ahí, cálculo, hicimos el cálculo de áreas entre dos curvas, ¿no? Hemos hecho el que es y igual a 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x. Sí. Lo hicimos ya ese, ¿no? Ya. Lo digo de tarea, creo eso. Pero ese era solamente una variable. No se lo di con la otra ecuación que era y igual a menos x cuadrado. No lo hice. No se lo dije así, ¿no? Ya, ok. Ese vamos a hacerlo con dos funciones, ¿ya? Saquen su cuaderno, por favor, y vamos a comenzar. Escriban ahí cálculo de áreas entre dos curvas. ¿Se nota bien la pizarra? ¿Se lee bien, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces pongan ahí. Número 1. Calcule el área de la región comprendida. Calcule el área de la región comprendida entre las gráficas y igual 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x y igual a menos x al cuadrado más 2x. Ahí tienen, tenemos dos funciones que ustedes, yo les di en la anterior clase una función que era solamente y igual a 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x, ¿no? Ustedes tenían que graficar, ¿no? Y encontrar el área limitada de esa función. Así que ahora vamos a aprender a cruzar dos funciones y hallar el área que corresponde a estas ecuaciones, ¿ya? ¿Cuál es el paso número 1 que vamos a desarrollar? El paso número 1 para desarrollar es el siguiente. Vamos a poner aquí, paso 1. Vamos a igualar
las dos ecuaciones. Vamos a poner aquí ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, vamos a poner, hallando los cortes de las dos curvas, ¿no? O entre, no, vamos a poner aquí mejor, entre las dos curvas. Entonces, igualamos estamos usando aquí el método de igualación de dos funciones. Entonces decimos aquí 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x igual a menos x al cuadrado más 2x. Ustedes están viendo ahorita estoy igualando el lado derecho de la ecuación de cada una de ellas y lo vamos a despejar la variable x, es decir, vamos a tratar de encontrar aquí cuántos valores tenemos. Entonces agarramos y decimos 3x al cubo menos x al cuadrado, este valor pasa por signo positivo, que sería aquí más x al cuadrado, el valor menos 10 lo mantenemos y este más 2x pasa con menos 2x. Y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la variable x al cuadrado se va a eliminar, por lo tanto, me va a quedar acá simplemente 3x al cubo y acá lo vamos a sumar menos 12x y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a factorizar estos dos términos. El factor común aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el factor común, Fernanda? 4. X. 3x, ¿no? Correcto. Entonces aquí ponemos 3 y ponemos la x al ladito, por lo tanto aquí me va a quedar x al cuadrado menos 4, ¿no? Entonces, ahora bien, aquí este término me quedó una diferencia de cuadrados, que según el álgebra, la diferencia de cuadrado es sacarle el cuadrado a cada término y ponerlo uno con negativo y uno con positivo. Entonces aquí me va a quedar 3x, paréntesis, x menos 2, paréntesis, x más 2. Como ya logré hacer la factorización completa, entonces ahora aquí vamos a colocarle a cada factor, es decir, llámese factor al 3x, segundo factor al x menos 2 y tercer factor al x más 2. Esos tres factores los vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar los puntos de corte de cada uno de ellos. Entonces, lo que hacemos aquí es el primer factor, 3x, lo igualamos a 0, por lo tanto, el punto número 1, el x1, va a ser igual a 0, porque 3, el que está multiplicando, pasa a dividir, y 0 entre 3 va a ser 0. El segundo factor, que es x menos 2, ponemos aquí x menos 2, lo igualamos a 0, por lo tanto, acá me va a quedar x2 igual a 2 positivo. Pasa el negativo menos 2 al otro lado con positivo. Y el número 3, que es x más 2, lo igualamos a 0, pasa al otro lado el 2 positivo con negativo, por lo tanto el x3 va a ser menos 2. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Está claro? Bien. Ahora, el siguiente paso, el paso número 2, va a ser elaborar la tabla de valores para poder hacer la gráfica. Entonces, vamos a hacerlo aquí a este lado. Cerrar esto de aquí.
Y decimos, paso número 2. Paso número 2. Vamos a dar valores entre los rangos. Aquí vamos a poner dar valores entre el rango. Cuando hablo del rango es que me tengo que fijar los valores que encontré de tanto x1, x2 y x3 y debo fijarme cuál es el valor mayor y el valor menor. ¿Cuáles serían esos valores? Ya pues chicos, respondan. ¿Entre cuáles valores voy a asignarle los valores en la tabla? ¿Qué valores he encontrado aquí? Entre el 0 y 2, ¿no ves? No, sería entre menos 2, el valor más bajo, el negativo, y entre el valor más alto sería el 2 positivo. ¿No? Entonces sería entre menos 2 y 2 positivo. Entonces aquí vamos a poner menos 2 y más 2. Esos son mis rangos más altos y más bajos. Entonces, aquí habilitamos la tabla de valores. Vamos a sacar los rayos de esta manera y vamos a poner aquí X y voy a poner para simplificar los códigos que le puse a las ecuaciones. Entonces aquí le voy a poner el 1 y aquí le voy a poner el 2. Si ustedes quieren ponen la ecuación completa, pero en realidad yo lo voy a poner así para que sea más fácil de identificar. Entonces voy a poner desde menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 positivo. Esos son los valores, los rangos que voy a utilizar para encontrar los puntos de las dos funciones. Vamos con el primer valor. Si el valor de x es menos 2 y tengo que reemplazar ese valor en la ecuación 1, me voy a la ecuación 1, ¿cuánto sería el valor aquí? Por favor, ustedes calcúlenlo, tienen calculadora, reemplacen el valor menos 2 en todos los valores de x y díganme cuánto les sale, por favor. Yo voy a esperar aquí hasta que ustedes me digan el valor. Es menos 8 en la primera ecuación. Menos 8 en la primera. Muy bien. Menos 8 en la primera función. Es decir, he reemplazado el menos 2 en x al cubo, en x cuadrado y en x, y multiplicado por cada uno de sus coeficientes, y sumados y restados todos ellos da menos 8. Correcto. En la segunda ecuación, si reemplazo el menos 2 en x al cuadrado y después en la x por 2, ¿cuánto me da el resultado? En 1 da 6. En menos 1 da 6. Ah, ya. Está haciendo usted aquí el otro de acá. Yo el que pregunté fue en la segunda ecuación, con el menos 2 aquí. Igual es menos 8, dicen. Eso, menos 8. Aquí da menos 8. Cuando sea menos 1, dice que en la ecuación 1 dice Jorge que da menos 6. No, debería dar 6 positivo. Sí, 6 positivo le dije. Y da 6 positivo. Y en la segunda ecuación, ¿cuánto debería dar? Menos 3, dice. Menos 3, correcto, muy bien, menos 3. Si vale 0 en la ecuación 1, reemplazamos en todas las variables x, nos va a dar 0. 0. Si reemplazamos 0 en la ecuación 2, también nos da 0, porque todas las variables multiplicadas por 0 nos va a dar 0. Si vale 1 en la ecuación 1 positivo ahora, ¿cuánto sería el resultado?
¿Cómo es? ¿Cuánto sale? Abarca 1, la primera ecuación. Ahorita, Alicia. Me sale menos 8, Licen. Muy bien, correcto. Menos 8. Y en la segunda ecuación, si reemplazamos el 1 en la variable, ¿cuánto nos da? Uno. 1 positivo. Muy bien. Vamos a sacar el 1. Si vale 2 en la ecuación 1, reemplazamos la variable por el 2, multiplicamos y restamos, ¿cuánto nos da? Cero me sale, Licen. Correcto, nos da 0. Y si reemplazamos el 2 en la segunda ecuación, ¿cuánto nos da? También nos va a dar 0 igual, 0, ¿no? Alicia. ¿Ah? 0. También nos da 0, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces todos nuestros datos para poder hacer la gráfica. Si ya copiaron esto, por favor, voy a borrar esta parte izquierda para poder hacer aquí nuestra gráfica de las dos funciones. Este va a ser el tercer paso. Vamos a graficar. Voy a borrar esta parte de acá. Esta parte de acá, que me interesa. Por lo tanto, ahora aquí lo que vamos a hacer es habilitar nuestro plano cartesiano. X, y primero vamos a graficar, vamos a ubicar nuestros puntos de corte, que son el 0, el menos 2 y el más 2. Entonces, aquí en el plano cartesiano ponemos un punto en el 0, ponemos un punto en el 2 positivo, 1, 2 positivo, y ponemos un punto en el menos 2. Haciendo un poquito más grande para que se note por dónde va a pasar las rectas de cada función. Listo, ya tengo los 3 puntos de corte. Ahora vamos a graficar los puntos que hemos encontrado en nuestra tabla de datos, en nuestra tabla de valores. A ver, si ya no nos sirve. Entonces decimos, si x vale menos 2, el valor de y en la ecuación 1 va a ser menos 8. Entonces, aquí por un factor espacio y de términos lo voy a hacer yo, no lo voy a hacer proporcional. Ustedes en su cuaderno sí háganlo, por favor, proporcional. Entonces aquí sería 2, 4, 6, 8. Entonces aquí estoy poniendo yo el menos 8. Entonces aquí va a venir el primer punto, ¿no? Menos 2, menos 8. Luego decimos, si vale menos 1, va a ser 6. Entonces nos vamos al valor menos 1. ¿Ah? Sería 6 positivo, entonces va a ser 2, 4, 6. Vamos a ver acá lo vamos. Aquí tenemos el otro punto. Si vale 2, va a ser 0, ¿no? Luego, si vale 1, va a ser menos 8. Lado. Y si vale 2, va a ser 0. Listo. Entonces, aquí nuestra gráfica va a tener esta figura. Hasta el 2, llegamos hasta el 2, hasta el 6, volvemos a bajar aquí, de esta manera. ¿Sí? Y luego bajamos hasta el 8 nuevamente hasta acá, y luego volvemos a subir al 12. Hasta ahí es el recorrido de nuestros límites entre menos 2 y 2. No me interesa lo demás porque si bien la gráfica puede continuar, ¿no es cierto?, hacia arriba, aquí lo voy a poner como punto suspensivo, va hacia el más infinito, y hacia abajo va hacia el menos infinito, ¿no? Entonces ustedes en su cuaderno lo van a poder hacer mejor esta figura, pero básicamente ahí ya tenemos graficada la ecuación 1. Ahora vámonos a la ecuación 2. En la ecuación 2 dice, si vale menos 2 el valor de x, y vale menos 8.
Entonces también comienza nuestra parábola, que esa es una parábola, en este punto, menos 2 y menos 8. Acá tenemos el primer valor. Luego dice la segunda, el segundo valor, el segundo punto es menos 1, menos 3. Pues aquí como era 2, aquí va a estar el menos 3. Entonces yo lo voy a poner acá. Entonces aquí tenemos el menos 3. Cuando vale 0, la función pasa por el origen, que es 0 también. Entonces aquí le estoy poniendo como otro punto un poco más grande. Si vale 1, la función es 1 positivo. Entonces eso va a ser por acá. Aquí. Y si vale 2, va a ser 0. Va a pasar por acá. Ahí está. Entonces, nuestra gráfica, nuestra función va a pasar con azul. Va a tener esta figura, ¿no? Va a ir hasta el punto 3, menos 3. Luego va a ir al punto 0. Luego va al punto 1. Luego va al punto 2. Y ya de aquí para abajo ya no me interesa, ¿no? Vamos a poner los puntos suspensivos, pero la parábola va a tener un descenso. Listo. Ahora sí, resaltamos nuestras áreas de cálculo de la integral. En este caso, tendríamos dos áreas. Vamos a tener un área que está a este lado. Vamos a resaltarlo toda esta parte así. Y luego tenemos una segunda área a partir del origen de esta forma. ¿No? Muy bien, entonces ya hemos conseguido las dos áreas de esta función, ¿no? De estas dos funciones. Acá tenemos el área 1 que vamos a calcular y acá tenemos el área 2 que vamos a encontrar también con el método de las integrales definidas. Aquí solamente hemos hecho cálculo 1, hemos encontrado las gráficas de ambas funciones. Ahora vamos a recién entrar al cálculo 2 aplicando la integral. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió, Sebastián? ¿Le entendiste esta parte de la gráfica? Le hice una pregunta. Dime. En la gráfica del área 1, o sea, menos 2, y para abajo es 8, ¿no? Menos 8. Ok. Pero es en el mismo menos 2. Ahí. Aquí abajo es menos 2, menos 8. Y el otro punto que de la otra función era menos 2, o sea, también menos 8, por eso es que empieza ese mismo punto. Y el segundo punto era menos 1 y menos 3. Aquí tenemos el menos 3, aquí al medio, ¿no? Por eso es que ya se desprende de esa parte. Ya. Era eso. Muy bien. Me preguntaba Sebastián, ¿le entendiste, Sebastián? Sí, Lisa. Ya, vamos rápido porque se nos acaba la primera sesión de esta primera parte. Vamos a poner acá vamos a encerrar esta gráfica y vamos a decir, ¿qué paso nos toca? Este era el paso número 4, ¿no? Paso 3 era este, ¿no? La gráfica. Este era el paso 3. No lo puse el paso. Ustedes lo ponen ahí, por favor. Y el paso 4, aquí ya es el cálculo de las áreas, ¿no? Cálculo de las áreas. Vamos a encontrar las áreas. Primeramente, vamos a decir que el área 1, tengo que ver sus límites de integración. Por lo tanto, ¿cuál sería el área que voy a calcular acá, entre el límite superior e inferior? Vean el área 1. ¿Cuál es el límite superior? Bien, muy bien, Jorge. Me alegro que me contesten. Entonces, el área 1 acá va a ser, el límite superior es 0 y el límite inferior es menos 2. Por lo tanto, la integral definida estará entre el límite superior 0, el límite inferior menos 2. Y aquí viene una teoría que quiero que se anoten en su cuaderno, por favor. Dice que debemos tomar en cuenta que el valor de la
de la función, en este caso que voy a tomar acá, como son dos funciones, tengo que tomar en cuenta en el valor positivo la función que está por encima de la curva. Y la negativa va a ser la función que está por debajo de la curva, porque resulta que, según el teorema fundamental del cálculo, esto es como que yo dijera, aquí al ladito voy a poner, que el área... Más lento, Listen, no pude escribir. Ya, miren, le explico bien acá con esta fórmula, Jorge. Dice que el área es igual a la integral entre el límite superior a b, pero el límite inferior a, entre la función, en este caso, g de x, menos la función f de x. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la función g de x? La función g de x siempre va a ser la que está por encima de la curva. ¿Ya? Y la función f de x en negativo, en este caso, va a ser la que está por debajo de la curva. ¿Ok? Entonces, si analizamos la primera área, esta de aquí, el área 1, la función que está por encima de la curva, ¿cuál sería? ¿La 1 o la 2? La 1, dicen. La 1, ¿no? La 1 es la que está por encima de la curva. Y la función 2 es la que va por debajo, es decir, es la que está debajo de esta curva de acá. Entonces, yo voy a poner acá, en la integral definida, voy a poner primero la función, que sería 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. Y voy a poner menos, dice la función, ¿no? Dice la fórmula ahí, menos la función, en este caso 2, que va a ser menos, abrimos paréntesis, x al cuadrado más 2x, cerramos y ponemos por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, repito, para calcular el área entre dos curvas, debo fijarme que debo aplicar la misma propiedad del teorema fundamental del cálculo, pero a diferencia de que aquí estoy diciendo que el área es igual a la integral del límite superior e inferior multiplicado por la función g de x menos la función f de x. Entonces, esa función g de x es la función que está por encima de la curva y la función f de x es la que está por debajo de la curva. Entonces, analizamos y en función a eso colocamos las ecuaciones en la integral definida. Si tuviéramos que analizar el área 2, en el área 2, aquí la función va a cambiar, ¿no? La g de x sería la función 2, porque miren, está por encima de la curva, y la función f de x va a ser la función 1, ¿no? Entonces sería diferente la análisis. ¿Ok? Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer simplemente es aplicar las integrales y calcular los límites superior e inferior con el teorema fundamental del cálculo. Entonces decimos acá, área 1 va a ser igual a la... Primero vamos a despejar todos estos términos semejantes, por lo tanto aquí sería 0 y menos 2, y ponemos acá 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x menos x al cuadrado menos 2x, porque menos por más se hace menos, todo se cae, ¿no? Del signo. Ahora simplificamos estos valores y estos valores me va a quedar el área 1 igual al límite de la integral de 0 y menos 2 entre 3x al cubo, acá ponemos menos 2x al cuadrado, ¿no? Ah, pero aquí hay un error por si acaso, ¿no? Fíjense que acá era negativo, entonces menos por menos se hace más, por lo tanto acá estos dos valores se van a simplificar. Y si ustedes notan algo aquí, estoy llegando al resultado de la ecuación cuando nosotros despejamos la ecuación en los puntos de corte. Fíjense en su cuaderno lo que calculamos anteriormente. Cuando queríamos hallar el punto de corte, llegamos a la simplificación de la ecuación, ¿sí o no?
¿no es cierto? Entonces, fíjense de que este cálculo de acá quedaría prácticamente obsoleto si es que yo tomara en cuenta que en el área que estoy analizando, en este caso, es aplicar directamente la integral a lo que ya encontré en el despeje del punto de corte. Solo en este caso, ¿no? Después en el otro por ahí de repente varía los signos. Pero ya aquí ya puedo yo obviarme este paso de aquí arriba. Me quedan 2 minutos más, terminaremos por favor. Voy a poner aquí el área 1, entonces va a ser igual. La integral de 3x al cubo va a ser 3x a la cuarta sobre 4. 4. Menos 12x al cuadrado sobre 2, pero como este 2 entre 2 se va a simplificar, ¿me va a quedar cuánto? 6. 6. Entre el límite de 0 y menos 2. Ahora ustedes aquí, sabiendo de que el 0, si lo multiplico con los dos términos, se va a hacer 0, entonces acá, aplicando el teorema fundamental del cálculo, sería menos todos estos valores de acá, ¿no? Que será 3, paréntesis, menos 2 a la cuarta, sobre 4, menos 6 por menos 2 al cuadrado. Igual. ¿Por qué menos 15? ¿Perdón? ¿Por qué menos? Menos 3 ahí. Porque el teorema fundamental del cálculo, ¿qué dice? La función de B menos la función de A. Y ese menos es el que está quedando, está multiplicando a cada término. Aquí sería menos 3x a la cuarta, ¿no? Y aquí va a quedar positivo. Aquí cambiaría el signo positivo. Y menos por más es menos, y menos por menos me va a dar más. Ay, Alicia. Lo estoy haciendo directo, ¿no? Entonces aquí el área me tiene que quedar 12 unidades cuadráticas. Ustedes lo calculan, por favor, y nos vemos enseguida en la segunda sesión para calcular el área 2. ¿Ok? Menos de un minuto, ya se va a cortar.